¿Qué tal amigos y amigas de todo el país? Sean bienvenidos una vez más a este su programa O Judicial TV. Quien les saluda, su servidora de siempre, Génesis Yaret Recuero Rodríguez. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las relaciones entre parejas y exparejas, situaciones de violencia contra las mujeres. Para eso vamos a tener a una invitada, pero antes vamos a conocer a nuestra invitada del día de hoy. Nuestra invitada, licenciada Nilsa Velasco de Lescano, es funcionaria judicial con 25 años de servicio ininterrumpidos, donde ha ocupado diversos cargos dentro de la Administración de Justicia. Posee un posgrado en Derecho Procesal Penal con mención en los principios constitucionales que fundamentan el sistema penal acusatorio, maestría en Derecho Procesal y especialista en Derecho Procesal. Docente universitaria. Actualmente es la coordinadora de defensa de víctimas de la Unidad Regional de San Miguelito. Nos acompaña la licenciada Nilsa Velasco de Lescano. Ella es la defensora de las víctimas del delito del segundo circuito judicial, quien nos va a acompañar en este programa. Y es que, licenciada, hay muchas situaciones que se están presentando y es constantemente la violencia entre parejas, exparejas. Pero para hacer docencia a nuestros amigos televidentes tenemos que conocer cuáles son esas diferencias. Violencia contra la mujer, violencia de género y violencia doméstica. Gracias, Génesis, por la oportunidad que nos brindas al Departamento de Asesoría Legal para las Víctimas del Delito, que por medio de este canal hacer, como tú dices, un poquito de docencia con relación a este delito de violencia doméstica que cada día va en aumento. Y para empezar con la docencia, te puedo entonces referir que la Ley 82 define la violencia contra la mujer en su artículo 3, que dice que se entenderá por violencia contra las mujeres cualquier acción, omisión o práctica discriminatoria basada en la pertenencia al sexo femenino en el ámbito privado, que ponga a las mujeres en desventaja con respecto a los hombres, que le cause la muerte, daño o sufrimiento físico. Y vemos entonces cómo en estos días, a medida que van pasando los días, las mujeres cada día sufren más. En violencia doméstica se ponen las denuncias, pero no son todas las que acuden a poner las denuncias. Y nos encontramos en los noticieros que el aumento del femicidio, o sea, 9 casos hasta ayer de femicidio, que es lo que nos pone en alerta a estas instituciones que somos las que estamos trabajando porque la mujer no sufra violencia doméstica. Entonces vemos la diferencia entre la violencia doméstica, que es cuando el esposo, el novio, el compañero, el amigo te causa un daño físico, te agrede, te humilla, y todos estos aspectos hasta causarte la muerte. ¿Por qué? Porque tiene el poder sobre la mujer. La Ley 82, además de la Ley 31, que nos habla de la protección a las víctimas, por supuesto que ha tenido que tener modificaciones con relación a la violencia doméstica. Porque cuando entra la Ley 82 en vigencia en el año 2013, hubo que hacer una reforma aumentando las penas en el artículo 200, que dice que quien hostigue o agreda física, psicológica o patrimonialmente a otro miembro será sancionado con prisión de 5 a 8 años. Se aumentan las penas. ¿Por qué? Porque las denuncias de violencia doméstica en el día a día son más los casos que entran en violencia doméstica que los demás casos. Y asimismo se tuvo que hacer otra adición en el Código Penal con relación a la violencia de género, que es la que hemos contemplado en el artículo 138A, que dice: quien incurra en violencia psicológica mediante el uso de amenazas, intimidación, chantaje, persecución o acoso contra una mujer o la obligue a hacer o dejar de hacer. Estos son los temas que tenemos en las denuncias que presentan las mujeres por acoso laboral. La mayoría de ellas no denuncia. ¿Por qué? Porque es bien difícil probar este delito de acoso laboral. Pero entonces vemos la diferencia que hay entre la violencia doméstica y la violencia de género, que la violencia la violencia doméstica es en el caso familiar, en el entorno familiar. Así es. Y la violencia de género en el entorno laboral. En el entorno laboral. Licenciada, interesante, ¿cómo una mujer puede identificar que está siendo violentada?
psicológicamente podríamos ir empezando, se puede empezar desde allí. Fíjate que en la violencia doméstica hay un tema que se llama el círculo de la violencia. ¿Cómo inicia el círculo de la violencia que no nos damos cuenta? El primer paso es cuando el hombre empieza a humillarte, a ofenderte, a decirte, ya como mujer tú no me sirves. Son humillaciones. En el segundo paso es cuando ya viene la agresión, el golpe, además del maltrato, hasta las heridas con arma blanca. Y por supuesto que cuando vamos al tercer paso viene siendo el tema de la reconciliación. Yo no te quise golpear, yo no te quise humillar. Y viene esa luna de miel que la mujer vuelve y cae. Y regresamos al primer paso. Siguen las humillaciones, siguen las agresiones, sigue el maltrato. Entonces nosotras las mujeres que estamos inmersas en ese círculo vicioso no nos damos caso. Pero es una luna de miel, licenciada, momentánea. Exacto. Porque van a continuar las agresiones físicas, verbales. Sí, y tú ves que en los casos de las mujeres que denuncian por violencia doméstica es porque esa violencia viene de años atrás. Entonces es tanto la repetición de que ellas deciden, bueno, ya es que este hombre no va a cambiar. Entonces, ¿cuál es el último tema aquí? Voy a tener que denunciar porque entonces el último paso va a ser la muerte. Porque si ya yo pasé los 2 primeros pasos, regreso a la luna de miel y ya en la siguiente vuelta vienen más golpes, lo que te sigue es la muerte. Licenciada, ¿a qué le podemos atribuir esta situación? Bueno, este tema de la violencia doméstica tiene que ver mucho en los núcleos familiares, en que la mayoría de la población, las mujeres son dependientes de los hombres. Los hombres son proveedores de la casa y por supuesto que eso es lo que le da a ellos el poder para decir yo soy el que mando, aquí se hace lo que yo digo y aquí el que gobierna soy yo. Uno de esos, en el núcleo familiar, pues, por la parte económica, que la mujer es dependiente totalmente del hombre. También aparece el otro que es el tema de las infidelidades. Cuando hay infidelidad en un matrimonio, pues todo se va al traste. Entonces, en el núcleo familiar influyen muchos problemas que causan de que estas familias se desintegren por tanto los problemas económicos como por infidelidad. Pero esto sí son parejas, pero también estamos viendo situaciones que son relaciones que ya han terminado. Una expareja que llama a la otra y ahí va de nuevo ese círculo, licenciada. Te pongo un ejemplo. Una pareja que tuvo una relación, el hombre tiene su matrimonio, ella tiene hijos con otro hombre y deciden hacer o formar una relación, como quien dice, por un tiempo. El hombre se siente tan poderoso de que él es el que manda en esa casa porque él es el que provee a esa mujer en ese hogar. Pero entonces cuando ella dice, bueno, yo no puedo continuar ya en esta relación porque tú tienes a tu esposa y yo tengo que ver cómo avanzo en mi vida. Ella decide dejar al hombre porque ella tiene otra clase de vida. Y cuando ella decide terminar esta relación, el hombre dice, no, pero es que tú eres mi mujer y tú tienes que continuar conmigo, porque se tiene ese abuso de poder. Entonces, sí existen las relaciones de pareja y de expareja, porque al ella terminar esa relación, él todavía se siente con esa capacidad de mandarla y gobernarla, cosa que ya no es. Se siente con propiedad. Correcto. Licenciada, y es que esto lo estamos viendo frecuentemente y lastimosamente las víctimas, en este caso las mujeres, porque son últimamente esta situación que se presenta, al final vemos que la persona agresora también se agrede a él mismo y también entonces se provoca un suicidio. O sea, hay una situación violenta. La salud mental es importante, licenciada, ¿cierto? Es muy importante. Casualmente en el taller de la divulgación de este tema de las relaciones de pareja y expareja, nos decía la psicóloga que si nosotros como defensores y defensoras de las víctimas no tenemos una salud mental, por supuesto que nos afecta.
Y sí nos afecta porque en el día a día estamos recogiendo toda esa carga negativa de estos problemas de familia. Y por más que tú quisieras ayudar, o sea, tú tienes que tener un límite. Nos encontramos con casos donde las niñas son abandonadas por sus padres y me decía una compañera, Chuleta, pero es que yo quisiera llevármela y adoptarla, pero no puedo llegar hasta allá porque tengo mi familia. Entonces nos afecta tanto emocionalmente estos casos porque cada caso es único, cada caso es único, tanto de violencia doméstica en la familia como violencias de género que también tenemos. Eso es lo que le iba a preguntar, licenciada. ¿Cuáles son o cómo es el panorama allá donde usted labora, que es en el segundo circuito judicial en San Miguelito? Bueno, panorama en atención a víctimas, pues nosotros una vez que la víctima es referida de fiscalía, llega a nuestras oficinas, le tomamos la entrevista, muchas de ellas las referimos ahora al Ministerio de la Mujer, porque antes era los SINAMU del Instituto Nacional de la Mujer, pero nosotros continuamos. Cada vez que esa víctima viene acá a la defensa de víctima, solicitamos la atención psicológica y por supuesto el trabajo social en los hogares para ver cómo están esas víctimas afectadas, además de los traumas que traen por agresión y por humillaciones y tantas vejaciones que se le dan a la mujer, pues hay un grupo de niños que también están en ese entorno, en ese círculo vicioso. Entonces tratamos por medio del Ministerio de la Mujer y la defensa de víctimas ayudar en lo que se pueda a esa víctima, ya sea ofreciéndole un trabajo, si ellas tienen algún oficio que hacen desde su casa, para que se sientan, como quien dice, un poco fortalecidas, porque la verdad es que la víctima del delito necesita ser fortalecida. Licenciada, momento para hacer nuestra pausa, a regresar mucho más de su programa O Judicial TV. Gracias por mantenerse con nosotros en su programa O Judicial TV. En este programa estamos hablando sobre violencia contra las mujeres con casos de parejas y exparejas. Para eso tenemos como invitada a la licenciada Nilsa Velasco de Lescano. Ella es defensora de las víctimas del delito del segundo circuito judicial de Panamá. Licenciada, ¿cómo podemos encender las alarmas, las alertas? La familia, ¿cómo podemos percibir que hay una situación dentro de un hogar o que una hija o que una prima hermana está viviendo una situación como esta? Bueno, Génesis, la verdad es que las alertas siempre están encendidas. El problema aquí es que la mujer se atreva a denunciar, porque ocurren muchos casos de que ella no acude a fiscalía porque se siente sola, no se siente acompañada, y ahí es donde nosotros los defensores de víctimas tenemos que apoyar conjuntamente con los brazos auxiliares que vamos a tener a raíz de esta firma del convenio que recientemente se firmó. Porque aquí entra el Ministerio Público, aquí entra el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de la Mujer con sus brazos auxiliares, el Instituto de Medicina Legal, que esta víctima debe sentirse acompañada y representada en los casos cuando se ponga la denuncia. Usted hablaba de un convenio interinstitucional. Háblenos un poco sobre las interioridades de este convenio, cuándo se firmó, licenciado. Bueno, este convenio lo venimos trabajando desde el año antes de la pandemia, en el 2018 se hizo una consultoría con Eurosocial. En ese tiempo se hicieron todas las visitas, todas las consultas en los departamentos para que pudiéramos sacar un diagnóstico de qué era lo que estaba pasando con el delito de violencia doméstica en la República de Panamá. Logramos terminar con la consultoría, luego de esto logramos hacer los contactos con cada una de estas instituciones para que entonces llegáramos a la firma del convenio.
Pero ¿qué pasa? Nos llega la pandemia y ahí nos hace una interrupción. Luego después logramos para el 2020 ya tener la firma de todas las instituciones que iban a estar en este convenio y no es hasta el 2020 que se firma completamente el convenio. Hicimos los acercamientos para el taller de divulgación. Hasta ahora, hasta el 21 de julio del 2023, es que iniciamos con el primer taller de divulgación en este tema para las relaciones de pareja y expareja. ¿Por qué la víctima no acude a hacer las denuncias? ¿Qué le falta a la víctima para que se sienta fortalecida? Entonces es lo que estamos nosotros ahora iniciando con los talleres de divulgación, que el segundo va a ser en la provincia de Coclé y el tercero en la provincia de Chiriquí, para que entonces ya de la mano con cada una de las instituciones que forman el convenio interinstitucional podamos avanzar en este tema del delito de violencia doméstica. Y usted mencionaba algo importante, licenciada, y es que en la pandemia justamente también vimos que la situación se encrudeció, por decirlo de alguna manera, porque las personas estaban encerradas en sus casas, no había un espacio de esparcimiento, tenían que estar encerrados allí y también se dieron muchas situaciones. ¿Y cómo podían denunciar si no podían salir a denunciar? Sí, ese tema de la pandemia agravó mucho el delito de violencia. Como tú lo expresaste, muchas de las parejas se sentían encerradas. Nos encontramos con parejas que tenían relaciones con más de 2 personas, entonces, ¿cómo hacían para visitar a esta otra persona? Cuando se vino a abrir el compás de las denuncias, por supuesto que fue un boom de denuncias de violencia doméstica, porque hubo muchas interioridades que empezaron a salir a medida que la mujer pudo ir a hacer sus denuncias. Claro que sí. Licenciada, ¿cómo podemos una persona, una mujer, qué tiene que hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos? Para presentar la denuncia, pues como te decía, cuando una mujer decide presentar la denuncia es porque ya ha tenido años de maltrato, años de que ella dice basta, hasta aquí no más. Cuando esa persona decide poner la denuncia es donde nosotros tenemos que apoyarla, acompañarla y representarla. El antes, el durante y el después de este proceso. ¿Cuántas personas contamos en la defensa de víctimas? Bueno, a nivel nacional somos 72 defensores. Estamos por región, por supuesto, la mayor parte de los defensores están en la provincia de Panamá, en el primer circuito judicial. Panamá, San Miguelito, Colón, Chorrera, bueno, Panamá Oeste. Usted es coordinadora en el segundo circuito judicial en San Miguelito. ¿Qué dicen las estadísticas, licenciada? Bueno, casualmente yo presenté estadísticas en el taller de divulgación y por supuesto que desde el año 2016, que es cuando se implementa el sistema acá en Panamá, fuimos en aumento. A medida que fueron pasando los años, por supuesto que las estadísticas subieron tanto en casos ingresados como en la cantidad de audiencias que hacemos los defensores públicos de víctimas en el día a día. Y por supuesto que aumentan. Cuando te pase el dato de las estadísticas te vas a dar cuenta el aumento por año. Y por supuesto que estamos necesitando personal. Ya el departamento de víctimas está necesitando personal, tanto de defensores como asistentes y por supuesto el personal administrativo. Licenciada, la invito a ver nuestro segmento La Carpetilla que vamos a abordar sobre la defensa de víctimas. Veamos. La Carpetilla. En cada circuito judicial existe una oficina de asesoría legal gratuita para las víctimas del delito conformado por defensores públicos de víctimas y su personal respectivo, dirigidos por el Departamento de Asesoría Legal para las Víctimas del Delito, el cual está adscrito a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia. Por ende, los defensores de las víctimas tienen como función hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima, contemplados en los convenios internacionales, Constitución Política Nacional y leyes, en especial los derechos a la asesoría legal, a ser informada, a la verdad, a participación en el proceso, a la justicia y a la reparación integral, vigilando el debido proceso y la objetividad de la investigación.
Dicen, y es que pudimos escuchar el compromiso que tiene este Departamento de Asesoría Legal de Víctimas del Delito que usted ha mencionado está a nivel nacional. Si bien es cierto, necesitamos personal, pero de los 70 que usted ha mencionado, ese equipo valioso está constantemente en lo que usted mencionaba, darle ese primer acompañamiento, seguimiento y hasta el final de un proceso. ¿Cómo se hace y cómo se logra, licenciada? Bueno, de los 72 defensores que somos a nivel nacional, puesto acá en Panamá es donde se ve el mayor índice de casos ingresados y por supuesto que la víctima ingresa a este torrente judicial, nos corresponde a los defensores de víctimas apoyarlos, acompañarlos y a representarlos, porque nosotros actuamos en las primeras audiencias de garantía, pasamos a la fase intermedia, muchas se van a juicio. Y por supuesto en la etapa de cumplimiento, cuando ya ese expediente se logra tener una sentencia, pasamos a la etapa de cumplimiento. Entonces el defensor de víctima ve ese proceso en todas las etapas. Así es. Licenciada, pero ¿qué pasa cuando una mujer se decide a presentar una denuncia? Vamos a una fase, la primera fase, que es ante un juez de garantías. Pero resulta y pasa que en ese proceso, en esa primera fase, ella desiste. ¿Se puede, en violencia doméstica, se puede desistir del proceso? Bueno, Génesis, estas víctimas que deciden poner la denuncia, por supuesto que el defensor de víctima tiene que explicarle, porque muchas veces le preguntamos, ¿usted qué quiere? ¿Usted quiere que el padre de sus hijos quede detenido? ¿Usted quiere que su esposo siga cumpliendo con los deberes de padre? Y muchas de ellas me dicen, licenciada, es que yo vine aquí para que se le dé un escarmiento. Yo no lo quiero detenido, porque es el padre de mis hijos, es el proveedor de la casa. Entonces, en esos casos, no es desistimiento. Utilizamos una figura que está en el Código Procesal Penal que se llama suspensión del proceso sujeto a condiciones. Okay. Es donde a esa persona escuchamos a la víctima qué es lo que ella quiere. Ella me dice, yo quiero que él vaya a un tratamiento. ¿Por qué? Porque es alcohólico, porque consume droga, porque tiene una ira que no controla. Entonces nosotros negociamos ese tratamiento para que esa persona se mantenga en el hogar, cumpla con sus deberes de padre, pero que esa persona se rehabilite con estos tratamientos. Muchos de ellos sí lo aceptan y sí se rehabilita a la persona, cosa que ese hogar se mantiene unido, pero en otras oportunidades no lo logramos. Entonces, esta figura de la suspensión es la que se llama el desistimiento, pero no es un desistimiento porque la víctima todavía continúa en el proceso. Licenciada, de eso es interesante. De ese porcentaje del que usted mencionaba, ¿qué tantos hombres en realidad se rehabilitan y sí van a sus terapias y sí se ve un cambio positivo? ¿De cuánto podríamos estar hablando de ese porcentaje? Bueno, de la cantidad de suspensiones que yo he podido atender y que me toca verlo en cumplimiento por el tema del cumplimiento, sí me he encontrado con padres, con hombres que sí van a la familia y ellos quieren retornar a su familia. Entonces ellos ponen su empeño y nos encontramos no con papás obreros de la construcción, nos encontramos con papás doctores. Profesionales. Entonces sí, la figura sí es buena porque sí se establece controles, se le exige de que tienen que ir a un tratamiento y que tienen que cumplirlo. Y por supuesto que mamá, por mantener la unión familiar, ayuda a este papá para que él entonces vuelva al núcleo familiar y se integre nuevamente a la familia. Muy bien, interesante. Licenciada, usted nos ha hablado en esta entrevista sobre este taller que se llevó a cabo como parte esencial o principal de este convenio interinstitucional. Yo sé que usted estuvo participando como expositora. ¿Cómo fue su experiencia? Bueno, la experiencia fue muy enriquecedora. Fue un momento que compartimos todas las instituciones
Muchas de las personas ya nos conocemos porque estamos en este tema hace rato, así que el compromiso que tenemos las instituciones que estamos en ese convenio es de que trabajemos más y mejor, porque la verdad es que las víctimas se lo merecen, tienen derechos y nosotros como profesionales entregados a este tema de la violencia doméstica tenemos todo el interés y toda la voluntad porque las víctimas estén bien representadas y estén bien acompañadas. Licenciada, ya para terminar, conclusiones finales, ¿cuál es ese mensaje que usted le pudiese dar a todas esas mujeres panameñas y extranjeras que viven en nuestro país y que están en estos momentos sintiéndose en la necesidad de presentar una denuncia porque hay una situación en casa? Claro que sí, Génesis, mira que escuchando tantos comentarios últimamente de los femicidios que están pasando, pues escuchaba a un psicólogo que decía que el hombre inseguro busca una mujer segura. Pero ¿qué pasa? Este hombre inseguro no controla esa inseguridad y la mujer se cansa. Busca otro hombre más seguro y este hombre inseguro no soporta que lo dejen. Entonces aquí es donde vemos el tema de los femicidios, porque el hombre no tolera que la mujer lo deje. Pero entonces, ojo, hombres, las mujeres tenemos mucha capacidad. Y si tú como mujer no me valoras y no me respetas, por supuesto que yo no puedo vivir en un círculo vicioso como la violencia doméstica. Entonces tenemos que ver, tenemos que reaccionar. La mujer que yo tengo al lado mío necesita respeto y necesita que se le valore como mujer que es. Interesante y muchísimas gracias, licenciada. Me quedo con esa reflexión, el valor que tiene la mujer y ese compromiso que tenemos en la familia es importante. Si usted se ve en la necesidad de presentar una denuncia y quiere buscar asesoramiento como tal, puede dirigirse a las oficinas del Departamento de Asesoría Legal de Víctimas del Delito del órgano judicial. Estamos en Plaza Edison como base y también en las unidades regionales como está la licenciada Nilsa Velasco del Lescano, quien tuvimos como invitada, ya que ella es defensora de víctimas del delito del segundo circuito judicial, ubicado sus instalaciones en Plaza Fortuna, en San Miguelito, donde está el sistema penal acusatorio. Si usted quiere volver a ver este programa, por supuesto, puede verlo a través de nuestra cuenta en YouTube o Judicial Panamá. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.